calendario. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario Uno más Uno. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco el favor de su preferencia y su compañía en este su programa Cambiando de Tema. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, Uno más Uno MX. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde los bellos estudios del periódico Uno más Uno. Hoy tendremos en la mesa de análisis un tema fundamental, un tema coyuntural, efectivamente la crisis en Cuba, la manifestación por la libertad y el derecho a la manifestación del pueblo cubano que está manifestando su inconformidad sobre el gobierno que hoy está manejando su futuro de esta importante isla. También tendremos en la mesa de análisis la presencia del analista político Abiud Hernández Leiva, que analizará el tema fenómeno político, económico, rumbo al proceso electoral en el Estado de México. Platicaremos también en la mesa de análisis con el historiador y escritor don Leopoldo Mendívil sobre el fenómeno hoy, a 61 años del decreto presidencial del Día del Abogado. Y en la parte jurídica, felicidades a todos los abogados del país. Hoy se cumplen 61 años del reconocimiento por el presidente López Mateos sobre el Día del Abogado. Esto es Cambiando de Tema. No le cambie, regresamos. Acompáñenos. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí. Recuerden que estamos cambiando de tema. Hoy una mesa especial sobre temas coyunturales. Efectivamente agradezco la preferencia de todos y cada uno de ustedes que nos acompañan desde sus teléfonos móviles, desde su hogar, desde su automóvil. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, Uno más Uno MX oficial. Y bueno, quiero agradecer especialmente la presencia de nuestros analistas de esta tarde. El escritor, historiador y analista político don Leopoldo Mendívil. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Muy
Muy bien, Julio, muy contento de estar con ustedes para platicar de temas muy interesantes hoy. Un tema interesante, un tema preocupante, la crisis en Cuba, un fenómeno histórico, geopolítico, económico y hoy social. Sí, porque después de 60 años, ya hoy, apenas a un día 24 desde que estalló este movimiento de protestas, ya está manifestándose el gobierno de Rusia, por ejemplo. Así es. Que van a estar al ojo de que puede estar intervenido desde Estados Unidos. Quiero hacer una aclaración, y aquí quiero compartir con nuestro importante auditorio un tema fundamental. Recuerde que el fenómeno que hoy estamos viviendo en Cuba no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno de un pequeño grupo. Es la población de la isla de Cuba. No olvidemos que este régimen cubano viene precisamente del régimen de Fidel Castro Ruz y después de su hermano Raúl. No olvidemos que esta isla fue consecuencia, fue producto de una negociación de un gobierno que patrocinó a este líder cubano, que financió su revolución, que apoyó para tomar por asalto a esta isla e imponer un modelo aparentemente político, económico y social. De ello platicaremos más adelante con nuestro analista esta tarde. También quiero aprovechar para agradecer la presencia de nuestro analista político en el Estado de México, don Abiud Hernández Leiva, director general del Imperio Informativo. Don Abiud, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Amigo Julio, muy buenas tardes, gracias por esta invitación nuevamente y un gran saludo a todo tu público que te está viendo. Amigos, vamos a tener una gran mesa de la mano del líder Julio Jiménez. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Recuerda que estamos en la antesala precisamente del proceso electoral rumbo a la transición al nuevo gobierno del Estado de México. De ello platicaremos con el periodista y líder de opinión, don Abiud Hernández Leiva. En otros temas, ¿ha usted escuchado sobre este debate de, pues en unos cuantos días, concretamente el próximo 1 de agosto, se va a llevar a cabo una consulta popular en ejercicio de esta democracia participativa, en este ejercicio constitucional, por cierto, porque así lo establece nuestra Constitución, la intervención, la organización y la coordinación del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo una consulta popular. Yo platico precisamente sobre este tema con muchos ciudadanos, debato sobre este tema, hay voces a favor, hay opiniones en contra. Qué mejor escuchar la voz autorizada de un especialista, el doctor Ricardo Vázquez Contreras, a quien agradezco la presencia en esta tarde. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, doctor Julio. Un placer estar aquí en esta mesa tan honorable y conocedora. Un tema polémico, un tema que ha generado discrepancia, que ha generado opiniones encontradas, que ha generado una opinión a favor por parte de grupos que incluso están apoyando la participación del pueblo en las decisiones del gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Mire usted, a veces se nos olvida que estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es lo mismo que ser magistrado federal o juez de distrito. No es lo mismo porque juez de distrito y magistrado se dedican a cuestiones legales y constitucionales, pero en la Suprema Corte, además de ver esto, tienden a ver los temas políticos. Esto es, una vez que entra la política, todo se desnaturaliza en el mundo del derecho. Entonces debemos entender que la política llega a tener una influencia mayor y un incluso interés preponderante sobre las decisiones de carácter jurídico. Es correcto, porque obedecen a intereses políticos del presidente en turno que los nombra para la terna para ocupar el más alto escalón que puede ocupar un abogado. Y por cierto, felicidades a todo el gremio hoy en su día. Bueno, pues aquí está el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Platicaremos más adelante con él sobre este tema que ha generado polémica, que ha generado incluso polarización en las opiniones de especialistas, de constitucionalistas, incluso de investigadores, de litigantes, del pueblo en general. ¿Está usted a favor? ¿Está usted en contra de que se lleve a cabo con, reitero, la intervención, la coordinación, la organización, incluso el presupuesto de usted? Efectivamente, de usted y de todos los que estamos aquí presentes, todos los que pagamos impuestos vamos a contribuir con esta encuesta, con esta consulta popular, esta consulta ciudadana que efectivamente es un ejercicio constitucional que obedece a la democracia participativa. Pero de ello más adelante platicaremos sobre el tema con el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Quiero agradecer especialmente la presencia nuevamente, agradecerle a nuestro amigo el doctor Leopoldo Mendívil, que nos está platicando sobre este tema
¿Qué está pasando en Cuba? En la década de los 50, la recta final de aquella década importante, había intereses de potencias económicas y mundiales, había una reyerta ideológica, política, incluso el modelo capitalista, el modelo comunista, el socialismo, la ex Unión Soviética patrocinando o interesada en patrocinar ese tipo de revoluciones o de golpes de Estado, de independencias. ¿Cuál es el contexto que vivíamos en la década de los 50 y cuál es el contexto que vivimos hoy, en pleno siglo XXI, hoy, en julio de 2021? Don Leopoldo Mendívil. Querido Julio, el tema de Cuba siempre ha sido, es decir, vivimos desde hace 60 años cuando se volvió comunista y demás, toda la cosa, pero la isla de Cuba ha sido de interés estratégico desde hace 200 años, al grado tal de que cuando surgieron los Estados Unidos, el presidente Thomas Jefferson, él dijo, es estratégico que tengamos el control de esa isla. Entonces, desde entonces ha habido una ambición por parte de los Estados Unidos y de sus adversarios, claro, por tener ese enclave, porque lo dijo Thomas Jefferson, el que controle esa isla tiene el control del Caribe y por ende del Atlántico y del comercio atlántico. El plan original que tenía Estados Unidos era tener Cuba, Florida y Yucatán. Con ese triángulo controlar el Caribe. Algo se les chispoteó en su plan a los Estados Unidos, como vemos, y claro, su mayor dolor de cabeza de su historia ha sido Cuba, por haber cometido el grave error de no haberlo intervenido totalmente como siempre fue su deseo. Su primer gran intento fue en 1898, cuando básicamente vieron la oportunidad anhelada de quitar a España de ahí. España tenía ahí su último enclave de América, su último bastión de América, y en Asia tenían las Filipinas. Ese año de 1898 los Estados Unidos dieron su golpe en la mesa y dijeron, ahora sí, vamos a quitar a España de ahí, y se quedaron con Filipinas, lo cual les dio el poderío del Pacífico que después en la Segunda Guerra Mundial se amplificó, claro, y de ahí son la potencia. Pero tuvieron esta idea de, bueno, vamos a dejar que sea un país independientemente simulado, pero se les fue saliendo del huacal. Aquí hay un documento interesantísimo donde el embajador de Estados Unidos en la época en que se dio la Revolución Cubana, que era Earl Smith, él recibió, como él mismo lo dice en sus memorias, él recibió la orden del presidente Dwight Eisenhower de quitar a Batista. Es decir, hoy conocemos una historia totalmente diferente. El dictador Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, sí. Conocido como dictador. Sí, ¿Quién era más dictador? ¿Fulgencio Batista o Fidel Castro Ruz? Amable auditorio. Aquí vale la pena la pregunta. Aquí es donde viene el tema jurídico, hablando con queridos abogados, sí, a quienes admiro tanto, especialmente gracias a ti, Julio, y siendo su día. Gracias. ¿No? Pero el tema es jurídico. Hoy en día hay una definición de que es una dictadura anómala la que se vive en Cuba, porque hay una restricción para la libre asociación. Es decir, para el solo hecho de hacer una reunión o convocar que vamos a tener un club, aquí no lo tenemos que hacer. Es decir, es una excepción en el globo todavía, salvo algunos países de África, en donde en Cuba tiene uno que pedirle al gobierno el permiso para asociarse, y en ese momento ya está uno bajo el ojo, bajo el control, y entonces claramente sí es una dictadura peor que la de Batista. Lo que pasa es que la de Batista estaba asociada a los gángsters de Estados Unidos. ¿A los grandes intereses norteamericanos? Sí, Luciano y todos ellos. Entonces era donde se le hizo fácil a Eisenhower quitar a Batista, ajá, poner a un dictador que ellos pudieran controlar, pero no contaban con que el barbón él tenía su propio plan. Así es. Y es un plan que a lo mejor el público de Uno más Uno no está tan al tanto. Podrían imaginarse que este hombre, Castro, pone a sudar a Nikita Khrushchev, que era el gran premier de Rusia. Su hija años después dijo que su papá no podía dormir por el miedo que le daba ese hombre de la pequeña isla de Cuba, porque este hombre manipulaba a Rusia y para ponerlos contra Estados Unidos. Es más, toda la crisis de los misiles, Khrushchev reveló años después que ellos no sabían cómo zafarse de toda esa presión a la que les había llevado Castro. A ver, el régimen de Fidel Castro y después la continuación con su hermano Raúl, y hoy con este nuevo gobierno aparentemente democrático, pero que finalmente sigue manteniendo el control totalitario, absolutista, y que al día de hoy podemos ser testigos en pleno siglo XXI, efectivamente, amable auditorio,
tienen bloqueadas las señales de telecomunicaciones, no hay manera de enviar o recibir información, no hay manera de que los ciudadanos cubanos, hoy un pueblo que está manifestando su descontento, su inconformidad, porque además es una inconformidad histórica, sí. Digo, amable de auditorio, don Leopoldo, los que salen pues huyendo, literalmente arriesgando su vida, cruzando obviamente el océano para llegar a los Estados Unidos, pues son pues gente que viene huyendo de un régimen que incluso llegaba a fusilar. Sí, la verdad es que sí ha sido, como tú lo has dicho correctamente, ha sido una dictadura, y la verdad que es increíble que un país tan rico de cultura esté tomado por un régimen, ¿no? Porque básicamente, por ejemplo, Miguel Díaz-Canel pues es el presidente, pero en realidad es una élite militar la que tiene el control. Pues el único que tenía el poder realmente era Fidel Castro, pero básicamente sí es impresionante el control que hay sobre la ciudadanía, la defensa que están estableciendo. Por ejemplo, hoy María Zakharova, la secretaria de Estado de Rusia, que ella ya dijo, no hombre, vamos a estar al ojo porque ahí están los gringos involucrados. No lo dijo así, pero dio a entender que hay mano de los Estados Unidos tras estas movilizaciones, y ella lo que dice, y que luego le hizo eco el presidente de México, es que la culpa de todo la tienen los Estados Unidos por haberle creado el famoso embargo comercial. Que también es cierto. O sea, aquí lo que pasa es que la gente tiende a cometer el error, todos lo hacemos, de decir, estoy del lado de los cubanos, de comunistas, o estoy del lado de Estados Unidos, cuando en vez de ver la realidad, que es que todos han hecho unas arbitrariedades, unas atrocidades con la población de Cuba y con la del mundo, por estar fanatizados de esa manera y no estar viendo la realidad. Un cubano, ex cubano que viva en Miami, lo único que quiere es quitar de la existencia a los Castro y que nunca se hable del comunismo, y a su vez un comunista como el propio presidente de Cuba, que ya ni siquiera los chinos, ellos ya dicen, oye, ya no seas radical, ¿no? Claro. Esa defensa recalcitrante del comunismo es lo que lo va a derrocar, porque esto, Julio, salvo lo que tú opines, lo que ustedes opinen, pero esto va a un derrocamiento que se ve que está bastante bien armado y que sí está detrás el Departamento de Estado de Estados Unidos también, en algo que el público juzgará si es justo, necesario, si es un cambio, pero el cómo se dé pues va a depender de cómo se confronten. Tal parece que este escenario no se va a resolver de la mejor manera. Estamos viendo, incluso hay denuncias de desaparición forzada, hay denuncias de abuso de autoridad, de detenciones ilegales, de represión, de control por parte de agentes del Estado que están reprimiendo este legítimo derecho a manifestarse e incluso a expresar su inconformidad. Yo quisiera preguntarle a don Leopoldo Mendívil, ¿qué está pasando en el contexto histórico? Se acabó se está despedazando este régimen económico, este comunismo, este socialismo, son las últimas memorias de aquel viejo régimen absolutista y controlador de Fidel Castro. ¿Será ya esto el principio del fin de este régimen para abrirlo a un verdadero proceso democrático, abrir su economía, retirar este cerco económico y hacer lo que la comunidad internacional está exigiendo, que se respeten, los derechos humanos, que se acuerden que hay tratados internacionales y organismos internacionales interesados en restablecer la democracia, reactivar la economía y sobre todo restablecer el Estado de Derecho en la isla, que hoy, por cierto, está siendo vulnerada, está siendo violentados los derechos humanos de los hoy que viven, los cubanos que hoy viven en esta isla. ¿Qué está pasando, don Leopoldo Mendívil? Históricamente esto es un hecho inédito. Sí, es inédito, y como lo has dicho, es más importante de lo que parece ahorita. Nada más van un día y medio de que se desató a lo que va, pero va para mucho, como lo has dicho, es porque es la oportunidad histórica de Estados Unidos de realmente volver a tomar el control ahí, haciendo un derrocamiento, y aquí el punto es hasta qué punto lo van a permitir otras potencias, como lo es Rusia y todo el bloque que ellos están defendiendo, porque por ejemplo el propio presidente de Cuba irresponsablemente llamó a la población a que ellos se defiendan contra los que están quejándose. O sea, en pocas palabras, está convocando al propio presidente, polarizando al pueblo, ¿no? Polarizándolos y creando que en las calles haya una situación de pandillas, ¿no? Es decir, y es que eso puede implicar muertes. Un solo antecedente para comentarle al público de Unos más Uno, de tu gran programa, de Cambiando de Tema,
lo que pasó en Turquía apenas hace 4 años, cuando también ocurrió algo que el presidente actual de Turquía, Erdogan, dice que fueron los Estados Unidos que buscaron que hubiera un derrocamiento, y él hizo el mismo llamado a su pueblo para decir, salgan ustedes a defenderme. O sea, que la verdad es que es donde uno dice, ¿para qué está el Estado? ¿Para qué están las fuerzas del Estado? Están enviando a la población a romperse la crisma contra otros, y lo que ocurrió, se recordarán en las pantallas, se veían tanques arrollando a personas, porque eran los tanques de los golpistas, y era estremecedor, nunca se habían visto imágenes así, hubo muchísimos muertos, mucha gente, entonces francamente esa estrategia, en vez de ceder, en vez de lo que le correspondería a un estadista, es ¿por qué están quejándose estas personas? Y por lo menos escucharlos. Dialogar. Nos están aplastando. Y es la oportunidad de oro que están buscando estas potencias para desestabilizar tanto de un lado o del otro, y pues se van a llevar de calle a mucha gente. Si esperamos que se resuelva por medio de abogados como ustedes. Habría daños colaterales, habría perjuicios económicos, habría afectación a intereses incluso internacionales. No debo desconocer que este fenómeno me huele a billete verde, me huele a intereses del tío Sam. Sin embargo, el restablecimiento de los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho y el respeto a los tratados internacionales, y sobre todo a que este régimen totalitario, reitero, que ha violado los derechos humanos de los cubanos y que está desapareciendo personas, hay denuncias incluso de que ha ordenado la cancelación y el bloqueo de señales, que está violentando este acceso a las telecomunicaciones y a que el mundo se entere de lo que está pasando en este momento en la isla, estas violaciones flagrantes al Estado de Derecho y, reitero, a los derechos humanos, a la libre manifestación. Creo que son terribles, es un antecedente muy negativo, que bueno, esto habrá que esperar. No quisiera imaginarme que esto haya necesidad de la intervención internacional de algún país por ahí que desee invadir la isla y restablecer a través de la fuerza pues el Estado de Derecho y, reitero, salvaguardar la seguridad de los cubanos. Es un tema preocupante, sí, don Leopoldo. Totalmente contigo, Julio, porque justamente tenemos la preocupación de algunos que ya están viendo que esto se puede convertir en un caso tipo Venezuela. Una bomba de tiempo. Con un Guaidó que falta que emerja, ese todavía no lo hay. Sería para los conspiracionistas que piensan que esto es mano negra de Estados Unidos, podría ser que el que no haya un Guaidó, aún un Navalny, como el que ya hay en Rusia, y eso implicaría que a lo mejor realmente es el fruto de esta convulsión que los Estados Unidos están utilizando, pero que no se ve tan planificada. Pues ya habría algún líder ahí postulándose que luego aparezca como mártir, pero a lo mejor lo vamos a ver en estas semanas, porque si algo ellos no van a permitir es desaprovechar este momento, claro, el momentum, como dicen, la desestabilización. Pero bueno, tendríamos aquí en América un caso tipo como lo de Siria, como lo de acá, que difícilmente lo van a negociar, porque ya por sí otra vez está habiendo a nivel global esta confrontación de bloques que era como la de la Guerra Fría. Así es. Que por mucho que han tratado de evitar, el propio Biden estaba acorralado hasta hace unas semanas por su propio cuerpo diplomático y militar, que ellos quieren que él se lance contra Rusia, no se diga personas como Hillary Clinton, que representan realmente, no por ella, sino representan a toda esta ala del gobierno americano que es confrontacional a extremo. Y Biden se ve que está tratando de paliar, y en la reunión que tuvo con Putin se vio claramente que todos querían llevarlo a que se confrontara, le pidieron que no tuviera una conferencia de prensa conjunta con él, y en todo lo querían llevar a un enfrentamiento, y él está por todos lados tratando de zafarse, y los de su propio grupo lo están ya tildando de débil, cosa que recuerda mucho a personalidades como Kennedy, siempre por el tema de Cuba. Eso ahora sí que es históricamente lo que pone a Estados Unidos en estas coyunturas tan difíciles. Pues aquí ya está la declaratoria incluso del gobierno mexicano, será imparcial, será independiente, no habrá ninguna acción de invasión y de intervencionismo, habrá apoyo con medicinas, vacunas, con alimentos. Aquí valdrá la pena hacer un llamado a la comunidad internacional, a los organismos e incluso potencias económicas mundiales para que intervengan y se restablezca lo antes posible la paz y se recupere el orden social en la isla de Cuba. Bueno, obviamente esto es un tema que va a seguir dando, como bien refiere nuestro analista don Leopoldo Mendívil, es un tema preocupante, pero esto, ojo, don Leopoldo, no es un tema exclusivo de Cuba. Habría que empezar a analizar algunos fenómenos en otros países que están incluso en condiciones de extrema pobreza, y habría que empezar a echar a remojar sus barbas. No sé qué opina
opine don Leopoldo. Pues me parece muy inteligente la mención de Haití, ¿no? Es decir, que prácticamente también está un poco llamativo el que haya sucedido con tanta proximidad, ¿no? Porque este mandatario, Juvenal Moïse, pues fue asesinado en unas condiciones verdaderamente enigmáticas. De ejecución. Sí, una ejecución, además con un comando, una operación comando, donde básicamente por lo menos están identificadas 5 participantes, uno de los cuales había vivido en Miami. Y aquí esto es lo que nos lleva mucho al ingrediente Miami, Miami, la CIA y todo este intento de desestabilizar Cuba. O sea, no es por culparlos, ellos aman a su país, aman lo que ellos consideran la justicia, que creen que perdió Cuba y el Caribe en 1959. Pero si ocultan la mano, eso también está igual de inmoral, ¿no? Es decir, y como lo has dicho, el billete verde también puede estar, bueno, es decir, no lo has dicho tú, eso no pongo palabras en tu boca, pero habría que ver si en Haití, es decir, por lo menos el ejecutor arrestado por el asesinato, él dijo que son colombianos los involucrados, que está involucrado un tema diplomático de verdaderamente de gran escala. Entonces a lo mejor estamos viendo movimientos ya en el Caribe para reposicionamiento, ahora que está amenazando el resurgimiento de Rusia, su alianza con China, donde China ya está diciendo avisos directos de que no va a permitir que se burle de él ya de China ninguna potencia, que están desarrollando una fuerza militar como no se había visto antes. Entonces sí estamos ante un punto en el mundo donde este tema de las manifestaciones en Cuba puede significar realmente una frontera de los bloques, y está muy cerca de México, estamos a 60 kilómetros. Aguas, porque pueden pasar muchas cosas, hay que establecer condiciones óptimas, calidad de vida y verdaderas soluciones, y dejarnos de justificaciones y de discursos políticos y entrar a las acciones. Estamos en la recta final o en la segunda mitad en algunos casos del gobierno federal y en la recta final de algunos gobiernos estatales, y precisamente hablando de gobiernos estatales, Amalo Vittorio, quiero entrar al análisis del Estado de México, que está prácticamente en la recta final ya, rumbo a este proceso electoral 2023, y yo quiero agradecerle especialmente a don Abiud Hernández Leiva. Don Abiud, ¿qué está pasando en este momento en el Estado de México en el contexto político, económico, social, con respecto a los aspirantes o a los candidatos naturales a ser contendientes al gobierno del Estado de México? Don Abiud. Bueno, amigos, decirles que pues bueno, hay una parte importante que se está generando ahorita en el Estado de México, que es lo que estamos platicando hace 8 días en tu programa, Julio, precisamente, donde la cuestión es que hasta el momento pues no hay un candidato que sea de cada partido el que abandere, ¿no? Solamente existe del PAN, que es don Enrique Vargas, precisamente exalcalde de Huixquilucan. Bueno, todavía va a iniciar ya en algunos meses en la cuestión de la Cámara de Diputados local del Estado de México, pero me parece que la cuestión que se está dando en el Estado de México el día de hoy, algo que no ha tenido un impacto tan fuerte como lo ha sido las cuestiones del proceso electoral, es la nueva Constitución del Estado de México, que es causada precisamente por el grupo parlamentario de Morena, que está a titular del diputado Mauricio Hernández, que no ha tenido ese boom como tendría que ser. Entonces, a la población en estos temas pues no le ha dado esa importancia tan fuerte como tendría que ser de lo que está pasando en el Estado de México, y me parece que va a pasar de noche hasta ahora. Hay que ver cómo lo toma la legislatura siguiente, que será la número 61 en el Estado de México. Y ahí se van a medir las fuerzas tanto de Morena como de esta coalición que en el pasado proceso electoral tuvo nuevamente a tener más lugares en el Congreso mexiquense. Ante eso también los partidos que apoyaron ante esta situación, pero me llama mucho la atención porque ante estos lugares que podrían estar, se está tocando del secretario de Gobierno
ganó Ernesto Nemer precisamente por la cuestión que logró en la pasada elección al retomar mucho más lugares en el Estado de México, y me parece que hizo un gran esfuerzo precisamente como secretario de gobierno, porque mantuvo a los partidos que estuvieron en la elección pasada, los mantuvo firmes, los mantuvo cada quien en su trinchera, y ahora se está enfocando precisamente a apoyar al gobernador Alfredo del Mazo para poder tener la cuestión de una mejor gobernabilidad. Estamos viendo en pantalla precisamente la Cámara de Diputados, donde precisamente se va a dar un jaloneo distinto, diferente, porque ya se equilibran las fuerzas partidistas. Esto nos está diciendo que la situación en el Estado de México va a cambiar tan solo para la elección de la gobernatura, pero también para la fotografía que se puede tener en la presidenciable del 2024 en el país. Y esta situación es la que hace que el Partido Revolucionario Institucional, ante los nuevos espacios que ya tienen para poder nuevamente legislar, va a llamar la atención tan solo y por el simple hecho de que son el contrapeso contra Morena, y que antes estuvo precisamente ante la situación de que Morena no podía hacer muchos estragos en lo que pedía el gobernador, y ante eso precisamente el gobernador ahora estaba en una cuestión de decirles que lo apoyaran. Entonces, en esta legislatura número 61 que está por iniciar en el mes de septiembre, vamos a ver un contrapeso diferente del Partido Revolucionario Institucional, y ahí es donde Ernesto Nemer va a poner algunas normas precisamente que le indica el gobernador Alfredo del Mazo ante la situación de los diputados del Partido Revolucionario Institucional y aliados, para que pueda nuevamente el gobierno del Estado de México salir adelante. Entonces, hasta ahora, Julio, me parece que Enrique está haciendo algunas cosas por el Partido Acción Nacional, pero quien podría en algún momento llegar al lugar sería Ernesto Nemer, pero hay que decirlo fuerte y claro, el secretario de Gobierno del Estado de México hoy está haciendo un muy buen trabajo. Apenas la semana pasada invitó a todos los ayuntamientos a que mejoren las cuestiones de seguridad pública para todos los mexiquenses. Hasta el día de hoy hay que esperar qué es lo que va a pasar en torno a lo que entren ya en septiembre los nuevos diputados, y el secretario le está ayudando demasiado al gobernador Alfredo del Mazo, que hasta hoy, hay que decirlo, y lo que se comenta en el Estado de México, puede ser un candidato presidenciable para la elección del 2024. Entonces, ese es el análisis, Julio, que se está viendo ahorita en el Estado de México, y la situación que la misma población pueda tener. Hay que decirlo en palabras mayores. Muchos de los mexiquenses están enojados con los gobiernos de Morena, y eso le puede ayudar al Partido Revolucionario Institucional en las cuestiones de su gobierno, pero también hay que esperar si es que se pueda dar esa coalición y ver quién pueden meter en el Partido Revolucionario Institucional, en el Partido Acción Nacional, y en su caso, si vuelven a agregar nuevamente al Partido de la Revolución Democrática, cómo van a llegar en unidad para el 2023 en esta elección de la gobernatura. Pues ahí está el análisis de un experto, de un especialista, de un analista político que conoce perfectamente, que entiende el fenómeno político en el Estado de México, don Abiud Hernández Leiva. Abiud, estoy leyendo en redes sociales, nos están cuestionando. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo interpretas este triunfo arrollador, esta recuperación de municipios, diputaciones locales, federales en el Estado de México? ¿Una consecuencia de una excelente, quirúrgica estrategia, operación política de Ernesto Nemer, o la consecuencia del desencanto o el voto de castigo en contra de Morena? ¿Cómo lo interpretas? Se conjugaron las dos cosas, amigo. Correcto. La situación ante esta pregunta que te hacen en redes sociales del periódico 1+1 MX, déjame decirte que el secretario de Gobierno ahora, Ernesto Nemer, ha sido un buen operador político. Claro. Entonces, ha estado siempre en las filas, teniendo los primeros lugares en cercanía a gobernadores, pero también a nivel nacional en cuestión de la Cámara de Diputados, también en el Senado de la República, y eso llama la atención porque se conjuga la experiencia de un actor político que ha apoyado al Estado de México en cuestión de el rojo del Partido Revolucionario Institucional, y eso aporta
aporta mucho a la situación que se vio en los resultados de la pasada elección, donde la mayoría o muchos de los distritos fueron recuperados por el Partido Revolucionario Institucional a nivel local, pero también a nivel federal. Claro. Se conjugó también parte de lo que es el castigo de los mexiquenses al gobierno en curso en algunos municipios, como lo fue Morena, pero con la importancia de que la situación en este momento es de que los mexiquenses le están exigiendo a los actores políticos, en este caso de Morena, que den resultados que no los dieron en estos 3 años. Caray. Y ahora le están diciendo, señores, como no nos dieron resultados, vengan los que estaban antes, pero no en esa situación de decir son los únicos que quedan. Hay una parte muy importante en el Partido Revolucionario Institucional, amigo, que es que tiene la experiencia, y esa experiencia se dio a conocer precisamente en la pasada elección a través del secretario ahora del Estado de México, que es Ernesto Neber. Entonces, eso se conjunta con la experiencia. Segunda, que este actor político conoce todo el Estado de México, y la tercera, que es más importante, me parece que sabe de cuestiones políticas, de cómo mover las piezas, y eso se llevó a la conjugación precisamente del éxito en la pasada elección del Partido Revolucionario Institucional, y que precisamente lo vimos en una fotografía a 15 días de terminada la elección, donde el gobernador se reunió con la mayor cantidad de presidentes municipales en el Estado de México para darles ese apoyo precisamente de esta situación. Viene la cuestión de los diputados en el Estado de México, porque van a tener que sacar nuevas acciones, nuevos programas que le den ese impulso al partido para la elección de la gobernatura, y ante eso precisamente trabajar en conjunto con los diputados federales desde el Congreso Federal para poder solventar más al Estado de México. Y es un dato que le hemos platicado siempre, hay que decirlo, el Estado de México tiene la mayor cantidad de impuestos y de recursos que se le puede dar a los estados en la Federación Mexicana, pero también uno de los municipios con la mayor cantidad del electorado. Entonces, la situación en el Estado de México es muy importante a nivel electoral, y ante esto un actor muy importante que sabe cuál es la situación que se debe de poner y cómo lograr ese objetivo, que es Ernesto Neber. Entonces, me parece hasta ahora, amigo Julio, claro, que el secretario de Gobernación, si es que el partido hasta hoy no lo ha postulado, me parece que es un actor político que puede cambiar los rumbos de las elecciones, y ya lo vimos en la pasada elección. Es correcto. Habría que esperar, efectivamente, como refiere don Abiud Hernández Leiva, hay que ser prudentes, no hay que especular, hay que hacer análisis, hay que interpretar, y a veces hay que leer entre líneas sobre el comportamiento de los principales actores políticos en el Estado de México, pero sobre todo en los liderazgos del propio Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, los resultados, los excelentes resultados que electoralmente hoy se pueden ver en el Estado de México son la consecuencia, son el resultado de una excelente estrategia político-electoral por parte de don Ernesto Nemer Álvarez, hoy efectivamente secretario general de Gobierno del Estado de México. No olvidemos que el Estado de México es un termómetro político-electoral. No olvidemos que ese triunfo o esa derrota que se pueda dar en el Estado de México el próximo 2023, pues podría ser incluso el parteaguas para buscar ya en la recta final de este gobierno federal a los candidatos al gobierno de la República. Abiud Hernández Leiva, ¿algo más que desees agregar? Que estén atentos, amigo, ante esta situación, porque en cuestión de política nada está escrito, claro, y todo puede pasar, pero sí hay que dejarle claro al auditorio, el Partido Revolucionario Institucional, aunque se digan muchas cosas de lo que está pasando, tiene una experiencia diferente, y eso hace que los actores políticos que estén en el instituto aporten mucho a la sociedad. Hay que expresar también que en el Estado de México, en Revolucionario Institucional, empieza nuevamente a darles oportunidad a los jóvenes, que es muy importante en estas cuestiones de líderes políticos, como ya lo estabas comentando, y eso va a aportar mucho a la política del Estado de México. Claro. La situación ahora en Morena es un poco diferente, distinta, ¿no? Porque al no ser un partido político, al seguir siendo un movimiento nacional, pues no tiene esos estatutos como lo ha tenido en rojo, y que el Partido Revolucionario Institucional ha dado cátedra a los demás partidos políticos para que se pueda tener una estructura política firme, tanto de amarillos
como de azules, pero también de otros colores que han salido. Entonces, el Partido Revolucionario Institucional ahora en el Estado de México está más vivo que nunca y hay que irle expresando poco a poco. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, puede ser el candidato presidencial del Revolucionario Institucional en la próxima elección del 2024. Abiud, ¿tú ves una alianza rumbo al 2023? ¿Alguna alianza PRI-PAN-PRD? En el Estado de México se podría dar, hay que ver cuáles son los puntos que pueden poner en liderazgos, tanto como el rojo como el azul, que son las dos principales fuerzas que siguen a Morena, pero también qué es lo que puede aportar en del partido del PRD, de la Revolución Democrática. Entonces me parece que hasta el día de hoy, como se pueden leer las acciones por lo que está haciendo Enrique Vargas, se podría dar esa alianza, pero hay que ver cómo van a salir o quién van a poner de cada partido y cuáles van a ser esas negociaciones de las cúpulas de los partidos para poder entrar de lleno a lo que será la elección de la gobernatura, pero también decirlo fuerte y claro de que hay que ver a quién van a poner del lado de Morena, quién es el que puede estar de parte desde Presidencia Nacional, así como se ha dicho y que en las columnas lo ha leído amigo lector de su servidor, que la mayoría de las órdenes de Morena que se dan desde Palacio Nacional en el Estado de México repercuten. Y te comentaba hace 8 días, Julio, ya con esto cierro, el senador Higinio Martínez, pues en el Estado de México cada que llega le hacen fiesta con bombo y platillo, pero en el Senado de la República solamente es un senador más que no tiene esa voz ni voto como lo tiene Ricardo Monreal, un ajeno y distinto y distanciamiento a lo que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que ver qué va a pasar, Julio. Hay que estar muy pendientes. Abiud Hernández Leiva, siempre un análisis puntual, objetivo y contundente sobre este fenómeno en el Estado de México. Mañana recuerda que puede leer este análisis de nuestros especialistas en los periódicos del Grupo 1+1 en el Estado de México, Diario Amanecer, que dirige nuestra directora general del Grupo 1+1 y Diario Amanecer, la doctora Karina Rocha Priego, en 1+1 Nacional y en el 1+1 del Estado de Hidalgo. Y agradecemos como siempre la presencia de nuestro analista jurídico de cabecera, el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Doctor, ¿qué está pasando en el contexto constitucional, en el contexto de la Suprema Corte de Justicia con respecto a esta consulta popular, esta participación democrática, a esta democracia participativa? ¿Qué está pasando? ¿Es correcta, es necesaria, es onerosa, es un acierto del gobierno federal o es un despropósito para gastarse 583 millones de pesos que podrían invertirse en otro tipo de conceptos, tal vez urgentes, tal vez prioritarios, como el material, como los medicamentos para atender a niños con cáncer, que en este momento son tan importantes y necesarios, doctor? Sí, yo creo que hay que seccionar por partes esta circunstancia. Claro. La primera de ellas es que en el artículo 41 constitucional se establece precisamente la consulta popular y nos da las bases, los principios sobre los cuales puede presuponerse esta consulta. En ella no se pueden poner en juicio o a votación de la población el hecho de la justicia o de las áreas, por ejemplo, macroeconómicas en este sentido. Por lo tanto, resulta simplemente una democracia participativa, algo que el presidente ofreció a su electorado antes de llegar a la presidencia, sin mayores fuerza ni constitucional ni legal. Es simplemente preguntarle a su electorado si está bien o está de acuerdo en que se enjuicien a los expresidentes. La Suprema Corte fue más allá de sus atribuciones al modificar la pregunta que mandó el Ejecutivo, hay que decirlo también con toda claridad. Sin embargo, ¿quién le va a decir algo, quién va a hacer algo en contra de lo que haga el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En estas condiciones no va a tener mayor trascendencia. Sin embargo, al observar e interpretar lo que dice la Constitución, yo soy de el dicho de que hay que solicitar que se le retire el fuero a los expresidentes durante el tiempo que ejercieron el encargo. Porque no se puede enjuiciar a los expresidentes porque tienen fuero durante el tiempo. Ustedes me van a decir, pero es que ya terminaron su periodo. Sí, pero lo que hicieron dentro de su periodo no puede ser llevado ante la justicia a no ser que se le retire el fuero, la inmunidad procesal con la que estuvieron ejercitándolo. ¿Inmunidad o impunidad procesal, doctor? Inmunidad que se traduce en impunidad en algunos casos. A ver, doctor, aquí la pregunta de nuestro importante auditorio
ya nos están bombardeando en redes sociales, cosa que agradecemos mucho. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX en todas las redes sociales, y agradezco especialmente la participación de nuestro importante auditorio. Me están cuestionando sobre si es necesario para cumplir con el Estado de Derecho o hacer valer las leyes que de nuestra Constitución emanan una consulta popular. ¿Por qué no cumplen con su deber o con su responsabilidad institucional? ¿Por qué consultar al pueblo cuando es su obligación cumplir con la ley y hacerla cumplir? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo interpreta, cómo lee este comentario, doctor Ricardo Vázquez Contreras? Mi opinión es que el presidente no puede darse un tiro en el pie y dejar este precedente de enjuiciar a los expresidentes, porque a él en 6 o 12 años o 18 años también lo pueden llevar a este mismo precipicio constitucional. Segundo, el presupuesto ya se encuentra en el ejercicio presupuestal que la Cámara de Diputados otorgó desde el año pasado. Por lo tanto, ese dinero se tiene que ocupar en la consulta. No se puede utilizar para comprar otras cuestiones porque sería ilegal e inconstitucional. Entonces, esa es una parte que presuponemos el presidente debe de leer en toda su magnitud, y si realmente quiere llevar a cabo enjuiciamiento a los expresidentes por conductas presumiblemente constituidas de algunos ilícitos, tiene que solicitar le retiren la inmunidad procesal en términos de lo que establece el título 4 constitucional. Doctor, algunos de las probables conductas constitutivas de delito, pues son delitos del orden federal, e incluso algunos de ellos ya podrían incluso haber prescrito. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sí, algunos de los expresidentes en esta circunstancia, cualquier ilicitud que se les hubiera encontrado ya podrían presumiblemente haber prescrito. Sin embargo, Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto todavía tendrían por ahí alguna posibilidad en materia de delincuencia organizada y delitos fiscales que podría presumiblemente hacer que todavía no prescriban estas acciones. Valdría la pena puntualizar sobre este asunto, doctor. A ver, pensemos, el 1 de agosto la gente sale a votar, pero no sale a votar el porcentaje ni el número de mexicanos necesarios para que esta consulta ciudadana, esta consulta popular, tenga carácter vinculatorio. ¿A qué nos referimos con carácter vinculatorio con respecto al resultado de esta consulta popular, doctor? Sí, es el 40%, se establece el 40% mínimo del total de los votantes que se encuentren inscritos en el Instituto Nacional Electoral. Si no votan el 40% en manera afirmativa, entonces no es vinculatoria, pero per se la pregunta que modificaron los ministros de la Suprema Corte no tiene ni pies ni cabeza, evidentemente. ¿Ambigua? Tiene esa opacidad, esa ambigüedad para efectos de que no constituya una obligación para ellos ni un problema para los expresidentes. Porque la pregunta plantea la posibilidad de que se inicien las investigaciones contra actos, contra personajes de la política del pasado. Y bueno, pues como bien refiere el doctor, pues el pasado puede ser del pasado gobierno. Pues, a don Porfirio. Don Porfirio Díaz, estamos de acuerdo. Aquí el tema es ese, que es ambigua, que es imprecisa, que genera incluso incertidumbre, confusión hacia el propio ciudadano que saldría a manifestar libremente su voluntad a participar sobre esta consulta popular. ¿Cree que este ejercicio es asertivo? ¿Cree que este ejercicio es en este momento de pandemia, en donde estamos en una pues ya tercera ola de pandemia, de contagios? Y aprovecho la oportunidad para externarles nuestra preocupación y nuestro mensaje de solidaridad a aquellos que han vuelto a caer enfermos, y reiterarle a los que están sanos: cuídense, no bajen la guardia, sigan manteniendo los protocolos de sana distancia y sobre todo los cuidados necesarios para evitar un contagio. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, la gente va a salir a votar nuevamente, va a salir a manifestar su voluntad. Este 40% del padrón electoral se cumple, adquiere carácter vinculatorio. Este carácter vinculatorio, ¿qué representa? Que el resultado digan sí, que se inicien las investigaciones contra personajes de la política por hechos del pasado. ¿Contra quién sería en primera instancia? ¿Hay alguna carpeta de investigación? ¿Hay alguna denuncia en curso? ¿Hay incluso algún proceso de desafuero? ¿Qué hay en este momento, doctor? Hay mucha incertidumbre.
En este momento lo que hay, usted lo acaba de decir acertadamente, es una incertidumbre por el desaseo político, legal, constitucional y convencional desde el momento en que se tuvo en claro que se iba a realizar la consulta popular, que se encuentra en el 41 constitucional y en la Ley Federal de Consulta Popular. Realmente lo que le podemos decir a los votantes, a los ciudadanos, es que se cuiden, es más importante su salud que acudir a la urna simple y sencillamente para ser parte de los que se encuentren ahí sin que exista ninguna obligación para las autoridades jurisdiccionales para poder llevar a cabo procesos en contra de los expresidentes. Doctor, si existen actos de corrupción, si existen conductas constitutivas de delito, y hay elementos suficientes para integrar carpetas de investigación y presentar en su momento las denuncias que corresponda en contra de los funcionarios del pasado o en contra de los personajes de la clase política del pasado, ¿por qué no ahorrarnos esta consulta y por qué no actuar la Fiscalía General de la República en estos casos, doctor? ¿Por qué no hay este tipo de acción y por qué no se cumple con la ley y por qué se requiere, por qué se acude a una consulta popular? ¿A qué se lo atribuye, doctor? Es muy difícil diseccionar a la clase política. Creo que toda la clase política tiene una parte de unión entre sí que la hace que entre ellos mismos no se puedan más que atacar, pero no destruir. Ellos crearon, por ejemplo, la política criminal del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo se lo aplican a aquel que es contrario en su momento a los intereses del que se encuentra ejercitando el poder. Pero no creo que sean tan aventajados como para dejar en evidencia que si ejercitan ellos esta circunstancia del derecho penal del enemigo contra sus adversarios políticos, no se las vayan a aplicar a ellos en el futuro. Por lo tanto, creo que no va a pasar nada. ¿Será un ejercicio perdido nuevamente, un nuevo capítulo de un ejercicio de democracia participativa constitucionalmente? Oportunidad desperdiciada. Una gran oportunidad que se desperdicie. La gente esperaba precisamente ver eso, ver acciones contundentes, detenciones que realmente sentaran un precedente y un combate frontal a la corrupción y meter a la cárcel a quien se tenga que meter a la cárcel y a través de las instituciones o de los organismos constitucionales autónomos como la Fiscalía General de la República, pues actuar en términos de ley y en el estricto respeto a los derechos humanos y bajo el contexto del Estado de Derecho, respetar las formalidades, cumplir con el debido proceso y sobre todo ejercer la acción penal correspondiente, doctor, y dejarnos de consultas populares, o no sé qué opina usted. Poco hay que decir acerca de lo que usted acertadamente acaba de decir. Lo que necesitamos es que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione. Lo que necesitamos es que se recuperen los activos que fueron ilegalmente desviados y lo que necesitamos es que la impunidad deje de ser el 99% en este país, que es lo que nos tiene como el país más corrupto de la OCDE. En tales razones y circunstancias, lo único que podemos hacer es lo que usted y todos sus atrevidos participantes dicen de la política mexicana. Bueno, pues aquí vale la pena hacer una aclaración. Efectivamente, el ejercicio de los comunicadores, el ejercicio de los periodistas, a profesionales a quien admiro y respeto profundamente, en nuestra calidad de abogados, en nuestra calidad de comunicadores, en este gran ejercicio de compartir, analizar y expresar opiniones que usted y yo compartimos, que usted y yo, efectivamente usted que nos está viendo desde su teléfono móvil, desde su hogar, desde su automóvil, efectivamente, estos temas que son coyunturales, que son preocupantes para sus hijos, para su familia, el tema de la impunidad, el tema de la injusticia, el tema de la corrupción, el tema del desempleo, el tema de la salud, de la educación, la incertidumbre económica. ¿A quién no nos preocupa y nos ocupa estos temas?
Efectivamente, los fenómenos políticos, aquí lo estamos viendo, en el contexto internacional México no es ajeno, en el contexto político nacional México está presente. El problema es que la población en general sigue sufriendo, yo no sé si llamarle la simulación, no sé si llamarle la incapacidad, o no sé si llamarle la gran estrategia maquiavélica para mantener a todo el mundo ocupado, distraído sobre temas frívolos, sobre temas que no tienen mayor interés ni relevancia para los temas fundamentales del pueblo de México, que vivió el sueño de la esperanza y que sin embargo hoy tendrá que enfrentar yo no quisiera llamarle la pesadilla de la terrible realidad, pero tal parece que esta es la realidad que hoy estamos viviendo los mexicanos, en donde tal parece que las cifras de violencia de género, las cifras de desapariciones forzadas de mujeres, de violaciones, de violación a niños, de maltrato a adultos mayores, la indiferencia de algunas autoridades o la prepotencia de algunas otras, pues está llevando precisamente a este escenario de impunidad, y entre interpretaciones constitucionales de inmunidad constitucional, ese fuero constitucional, efectivamente, ¿se acuerda usted de ese diputado que se iba a encerrar a hoteles con menores de edad? ¿Se acuerda de ese otro diputado, hoy diputado por Morena allá en Puebla y que fue exdelegado de Coyoacán? Hoy están sujetos a un desafuero, un proceso de desafuero, que por cierto no se ha podido votar, que no han podido resolver el dictamen la comisión instructora en la Cámara de Diputados. Imagínense cómo sí se pudo resolver el dictamen sobre el tema Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, pero sin embargo los diputados de Morena no resolvieron ni votar, ni dictaminar, ni resolver el futuro sobre el desafuero de estos dos diputados señalados o incluso ya investigados, ya con carpetas de investigación por diversos delitos en su contra, pero que no pueden proceder en su contra por este fenómeno de inmunidad procesal llamado fuero constitucional. Aquí vale la pena que platiquemos en próxima fecha sobre este tema. Yo quisiera agradecerle al doctor Ricardo Vázquez Contreras y pedirle, si es posible, que la próxima semana nos acompañe para debatir el tema y platicar y compartirle a nuestro importante auditorio sobre el fuero constitucional, y pedirle a nuestro historiador, a don Leopoldo Mendívil, platicar en el contexto histórico cómo nace el fuero constitucional, cómo se hace valer precisamente, cómo masacran a este senador allá en ese periodo tan oscuro de la democracia mexicana de don Victoriano Huerta, cómo se ordena la ejecución de un hombre valiente, de un representante auténtico del pueblo, senador, por cierto, senador de la República, que fue ejecutado y que, desafortunadamente, a consecuencia de sus expresiones y consecuencia de sus opiniones, fue víctima de un acto de represión. Me gustaría que la próxima semana nos pudiera platicar al respecto, don Leopoldo Mendívil. Por supuesto. Muchísimas gracias. A felicitar a los abogados brillantes que están aquí, siendo hoy Día del Abogado, recordar un poquito de esta historia de por qué se festeja hoy, día 12 de julio, y para resumirlo, básicamente el presidente Adolfo López Mateos en 1960, así es, por recomendación del director del Diario de México, Federico Bracamontes, pensó, ya van 400 años de que hay abogados en este país, claro, y no habían tenido su día, ya desde entonces se decretó, pero la fecha venía desde hace 400 años, claro, precisamente porque fue cuando se dio por primera vez una instrucción, una cátedra, por parte de un hombre que de hecho es un personaje de novela, ¿no? Que es Bartolomé de Frías y Albornoz, quien el 12 de julio de 1553, ahí en la Pontificia Universidad de México, por instrucción del rey de España, de Carlos V, pues dio su primera cátedra de Derecho. Pero este hombre, nada más para saber, el precursor del derecho en México, este hombre era además un explorador, y solo como dato curioso, se lanzaba a los ríos con sus libros en hombros, claro, y una vez se le fueron los libros al agua y por tratar de salvarlos prácticamente hubiera muerto, pero siempre se lamentó por los libros porque no los recuperó, se los llevó la corriente. Pero hablando de abogados, solo para darle un poquito de la cifra exacta, un tema que quedó pendiente desde hace rato, lo de Cuba y el derecho. Para cerrar, los expertos coinciden. Tú hacías una pregunta, Julio, muy crucial. ¿Qué es lo que hace que haya durado tanto una dictadura? 6 décadas. 6 décadas, cuando tenía todo en contra, estaba bloqueada por un imperio, que es el de Estados Unidos. ¿Cómo se mantuvo
para algunos analistas la respuesta está en este artículo del Código Penal de Cuba, que es el artículo 207, lo comento porque ustedes son expertos, asociación para delinquir, y dice, artículo 208, asociaciones, reuniones y manifestaciones, dice, el que pertenezca como asociado o afiliado a alguna asociación no inscrita en el registro correspondiente incurre en una sanción de privacidad de la libertad de 1 a 3 meses y hasta una multa de 100 cuotas. Aquí el punto es, dice, los promotores o directores de alguna de estas asociaciones no inscritas, bueno, su sanción, pero aquí el artículo 209 dice, el que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción del artículo anterior, claro, pues son llevados a la cárcel por reunirse. O sea, ese es el punto. Cualquier reunión que uno tenga artística, hay grupos de artistas que no pueden reunirse para hacer un ensayo teatral, sino antes van al Ministerio de Cultura, tienen que dar de alta su asociación y por ende hay un esquema de inspección de inspectores. Ese es el artículo en que está fundamentada la tiranía de Cuba. Pues ahí está la respuesta de una voz autorizada, de un historiador, de un escritor reconocido y respetado a nivel internacional, don Leopoldo Mendívil, a quien ya comprometimos el próximo lunes para hablar sobre la historia, la evolución y la ejecución de don Belisario Domínguez. Efectivamente, no quería mencionar su nombre, pero bueno, platicaremos de don Belisario Domínguez, platicaremos del fuero constitucional, platicaremos de este ejercicio de estos pues falsos líderes y estos falsos, pues yo diría, hombres que se dicen ser hombres de Estado y que más bien son dictadores. Pero de eso platicaremos la próxima semana, don Leopoldo. Será un privilegio. Yo le agradezco mucho su apoyo y su tiempo y su valiosa colaboración. Agradecerle a don Abiud Hernández Leiva, su análisis como siempre puntual, don Abiud, siempre objetivo y sobre todo comprometerlo para ver si en próxima fecha nos pudiera darle seguimiento cómo se está viviendo el contexto pues ya legislativo, porque ya está integrando ya formalmente el Congreso del Estado de México, y ver cómo se van a integrar las comisiones, cómo van a empezar los trabajos legislativos y las primeras acciones del gobierno en esta segunda ya legislatura. Pues gracias, amigo Julio. Amigos, gracias al auditorio que nos está siguiendo a través de este importante programa. Con mucho gusto vamos a estar ahí atentos, te vamos a mantener al tanto de todo lo que está pasando y gracias a ustedes por estar ante esta mesa de análisis con una diversificación distinta en temas que son de su total interés y sobre todo porque lo desmenuzamos cada quien en su ámbito para que usted lo pueda entender y sepa cómo está este país dando esa marcha forzada paso a paso durante este tema de pandemia a nivel global e invitarlos también, amigo Julio, como lo habías comentado, por favor, de que sigan nuevamente cuidándose, utilicen el cubrebocas, utilicen la sana distancia al estar en la calle y sobre todo, y lo más importante, que se cuide usted porque usted que está en la calle al regresar a casa puede ser factor de que esta pandemia crezca. Entonces, ante esta nueva cepa, la Delta, hay que cuidarnos mucho. Solamente doy un dato, en México hay 30 millones con las 2 dosis, 20 con una dosis, ante lo que se está viviendo ya en Europa con esta función diferente del coronavirus. Hay que tener los focos rojos, aunque desde el gobierno federal nos estén diciendo que estamos en verde, ya estamos casi en amarillo, entonces evitemos estar en rojo. Gracias a ustedes, gracias amigos, gracias amigo Julio. Gracias, Abiud Hernández Leiva. Ahí está la recomendación de don Abiud Hernández Leiva, director general de Imperio Informativo. Quiero aprovechar para comentarle al doctor Ricardo Vázquez Contreras, tengo en mis notas, el día de hoy dictará una conferencia vía Zoom sobre la ciencia del derecho y sus implicaciones. ¿Es correcto, doctor? Es correcto, el día de hoy se transmitirá en vivo a las 18 horas a través de Zoom y de YouTube a través del canal INCIJUF, pero quien guste entrar a la reunión, el número ID de la reunión es 843-6305-9505 y la clave o código de acceso es 194570. Los esperamos. Pues ahí está la conferencia que está invitando a título gratuito, conmemorando este Día del Abogado, a 61 años de que fuera decretado presidencialmente por el expresidente López Mateos, conmemorando el Día del Abogado, el doctor Ricardo Vázquez Contreras, rector del Instituto Internacional de
Ciencias Jurídicas y Filosóficas, pues dicta esta magistral conferencia, La Ciencia del Derecho y sus implicaciones vía Zoom. Y bueno, estará a título gratuito. A título gratuito y se expedirá constancia respectiva. Pues ahí está ya la invitación y bueno, la constancia de participación y de asistencia en esta importante e interesante conferencia. Doctor, quedamos pendientes para la próxima semana. A la orden. Quedamos con ese análisis que quedó pendiente. No me resta más que agradecerle a usted su preferencia, su compañía, su participación en redes sociales, que hoy ha sido muy activa, cosa que agradecemos especialmente. Reiterarle mi reconocimiento, mi agradecimiento a el presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Kawi. Y bueno, agradecerle también a nuestra directora general del Grupo Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego, las facilidades, el apoyo y la confianza que nos han brindado para llevar a cabo hasta usted, hasta su casa, este importante proyecto. Agradecerle a mi equipo de producción, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania, a nuestro titular de fotografía en jefe, don Raúl, que bueno, siempre están atentos precisamente para que todo funcione y funcione muy bien, para llevarle hasta usted este modesto ejercicio periodístico, informativo y de análisis. Soy Julio Jiménez y les deseo una excelente tarde y que pasen un muy bonito día, inicio de semana y muy buen provecho. Feliz Día de los Abogados. Muy buenas tardes. Hasta el próximo jueves, 14:30 horas. Recuerde, cambiando de tema. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México.